Ya se viene el All-Star Game, uno de los eventos más importantes de la NBA. El evento donde la gente se enoja porque su jugador favorito no fue convocado, y siempre aparece un random que nadie entiende por qué está allí. El día de hoy me tomé la molestia de recopilar desde el peor All-Star Game hasta el mejor que hayamos tenido a partir del año 2000. No solo tomar en cuenta la puntuación, o los jugadores que allí se aparecieron, sino qué tan emocionante fue cada uno de los juegos, y si realmente cumplió las expectativas de las personas. Ya sin nada más que decir, esto es The Basket Back, comenzamos. Este fue el punto más bajo en el All-Star Game. Fue cuando los cambios iniciaron, y con justa razón. Ya estaba claro que el oeste era muy superior a los jugadores de la conferencia este, pero es que tampoco era la diferencia de calidad, sino que este juego ha sido el peor de este milenio. Un juego lleno de momentos muy ridículos que hasta parecería que fue una falta de respeto a los fans que pagaron por un partido entre los mejores jugadores. Ya no solo hablo de una defensa inexistente y un marcador muy holgado. Fue cuando se tachó de ser un concurso de popularidad que ya nadie tomaba en serio. Incluso Zaza Pachulia estuvo cerca de participar solo por los fans, teniendo que cambiar el formato de votación. Eso agreguemos que el formato de este contra oeste fue cambiado con tal de que fuera más justo, pero de eso hablaremos después. Creo que nadie puede negar que el All-Star Game del año pasado fue otro punto muy bajo en la NBA, y hay muchas razones del por qué las personas quedaron molestas. El formato que se había impuesto desde el 2020 se volvió anticuado rápidamente, y se convirtió en lo que ya se solía criticar. Escasa defensa, un juego con cero competitividad en el que un equipo tiene una clara ventaja sobre el otro. Y es que el formato de poner a los capitanes eligiendo jugadores ya se había convertido en esos partidos en la escuela, donde los dos que medio jugaban se repartían jugadores, y uno de ellos agarraba a los más altos o a sus compas. Así es, LeBron James era ese sujeto. Yéndonos al juego, no hay nada que les pueda decir que sea bueno, aunque parecería que la puntuación no fue tan holgada, era porque ya estaban haciendo estupideces, y esos momentos de defensa eran nomás por el cotorreo. El All-Star del 2007 no solo es malo por la paliza que le metió el oeste al este, que ya nadie sorprende. El punto es que en ese entonces realmente se consideraba poner una franquicia en Las Vegas, pero una ola de arrestos durante el All-Star Weekend, un ambiente muy hostil que claramente se alejaba de lo deportivo, impidió esto. Hubo alrededor de 400 arrestos por la influencia de visitantes, la poca capacidad del estadio donde se realizó el encuentro. En sí los juegos se disputaron correctamente, pero el ambiente que rodeó estos juegos, sumando que este partido en general fue aburrido, hizo que la NBA dejara de considerar colocar una franquicia en Las Vegas. Terminó con Kobe Bryant como MVP del partido, y eso fue todo lo destacable. Ni porque fue el último All-Star Game de Kobe Bryant se tomaron la molestia de volverlo un juego divertido, ya que las cosas estaban de la mierda. Como he mencionado, el oeste casi todos los años ha sido muy superior que el este, pero aquí se demostró aún más. Una puntuación demasiado holgada que nos hizo darnos cuenta de la poca seriedad que se tenía del evento ya para entonces. La defensa fue inexistente, el marcador fue una grosería. Fue aquí donde se volvió un torneo de 1 contra 1, en el que en realidad nadie se defendía mutuamente. Era como esas veces donde estabas jugando con tus amigos en la cancha, y solo porque había unas muchachonas te ponías a hacer los peores movimientos de la historia, nomás para impresionar. Oh my goodness, Valentine! Whoa, no! La puntuación te hace pensar que este fue un juego similar al 2017 donde nadie se lo tomaba en serio y solo se la pasaban haciendo mamadas, pero en realidad sí estaban intentándolo, por lo menos de parte de la conferencia este, porque del oeste ya teníamos claro que estaba muy chetado y no tenían que esforzarse por ganar. En sí lo único memorable fue que tuvimos el dúo de Shaq y Kobe una vez más, lo que demostró que incluso años después de separarse podrían seguir funcionando. Un partido olvidable si me lo preguntan. Aquí el All-Star Game ya se estaba yendo a la mierda. El marcador algo ajustado te puede hacer pensar que sí fue competitivo, pero en realidad es por un pequeño intento de remontada por parte del este, y es que si miras detenidamente te das cuenta que ni siquiera los intentaban defender. No más pasó el rato y ya les habían sacado la ventaja otra vez. No solo hablamos de un partido que intentó disfrazarse en emocionante cuando estaba haciendo lo contrario. Agreguemos cosas extrañas como los 4 jugadores de los Atlanta Hawks, esa práctica común de poner jugadores solo por el récord de su equipo. Comparen esos sujetos contra el banquillo compuesto de James Harden, Russell Westbrook, Kevin Durant, Chris Paul y Damian Lillard. Y como dije, eso fue el banquillo. En realidad había más jugadores, similar al 2009, superioridad notable y un nuevo intento de competir.
Hay personas que sobrevaloran el All-Star Game de 2018 como si fuera uno de los mejores, pero en realidad tampoco fue la gran cosa. Es verdad, en los minutos finales se jugó mucha defensa y fue un acierto el cambio de formato que por lo menos hizo que la competencia entre ambos equipos fuera más justa, creando combinaciones que no esperábamos ver en esos años. Pero la gente olvida que el resto del partido fue similar a años pasados, muchas jugadas espectaculares que no eran realmente defendidas, y solo porque al final se lo tomaran en serio no significa que este haya sido un buen encuentro. El 2011 fue un año curioso para la NBA. Derrick Rose fue elegido como el MVP más joven de la historia. Blake Griffin ganó un concurso de dunk solo por saltar encima del cofre de un auto. Y Miami Heat se supone que ganaría el título. Por otra parte tuvimos un All-Star muy aburrido, lo que ya se estaba haciendo común. La conferencia oeste dominando a sus oponentes casi sin ningún problema, mientras que el este sí estaba intentando ganar, pero como que les faltaba algo. De hecho hicieron una remontada en el último cuarto que compensó los 3 cuartos anteriores, y nos dejó unos cuantos minutos emocionantes, pero hasta ahí quedó la cosa. No sé por qué razón Andrew Wiggins fue un titular por encima de Luka Doncic o Devin Booker. No entiendo por qué LaMelo Ball desde que participó en este juego no ha sido el mismo. No fue un mal juego, creo que aquí ya estamos en la categoría de meh. Tuvo sus momentos de defensa, sus momentos donde no más hacían idiotezas, compensando con un momento de seriedad en los últimos minutos. Por lo que al menos les doy crédito por intentar hacerlo un juego entretenido. Realmente buscando comentarios hubo gente que lo considera un buen partido con algo de competencia, o puede ser solo porque el concurso de dunks fue tan horrible que hizo parecer el All-Star Game como una obra maestra. El All-Star Game del 2021 no es recordado como un mal encuentro, pero sí uno desolador. En ese entonces la pandemia hacía imposible tener la presencia de fans, por el que se tomaron medidas extrañas, como tener el concurso de dunks y de triples en el medio tiempo del partido. Puedo decirte que es un juego muy triste, y estoy seguro que esto influyó en que se dejara de tomar en serio el formato que tan solo un año antes se había creado, y había dejado expectativas muy altas. En sí lo más memorable fue ver por primera vez un equipo con LeBron James y Stephen Curry, algo que por casi una década la gente estaba pidiendo, y eso por lo menos nos dejó pensando lo que pudo haber sucedido. Y aquí una prueba de que la nostalgia es mala. Quizás la gente recuerde los viejos All-Star Games como emocionantes, pero muchas veces pueden equivocarse. El ejemplo perfecto fue el 2002. Es cierto que hubo defensa y en ese entonces los equipos aún se disputaban el orgullo por demostrar que su conferencia era mejor. Pero este juego fue una muestra perfecta de que la conferencia este en esos momentos tenía un nivel muy inferior a su competencia. Quizás la culpa la tuvieron los fans de Filadelfia que bucharon a Kobe Bryant y provocó que este se emputara y dominara completamente el encuentro. Por lo menos tuvimos a Michael Jordan. Para el 2019 el formato ya se había cambiado, y había dejado atrás el clásico oeste contra este. En sí lo único memorable fue la elección entre LeBron James y Giannis Antetokounmpo, quien no dejaba de decir That's a great pick. Luego el partido parecía tomar el mismo camino de ventajas holgadas cuando el equipo de Giannis llegó a estar arriba por una diferencia notable de puntos. Pero quizás el problema fue la remontada que en realidad era provocada porque dejaron de competir y empezaron a hacer lo de siempre. Aquí la NBA se puso las pilas y consideró realmente cambiar las reglas y optar por algo nuevo. En sí lo único memorable fue que tuvimos la presencia de dos leyendas como lo fueron Dwayne Wade y Dirk Nowitzki, invitados por cortesía, quienes no decepcionaron. Aquí no hay mucho que decir al respecto, es el partido que los fans de Kobe Bryant agarran para decir que es mejor que LeBron James, no más porque era el único que estaba jugando defensa en su equipo, mientras tanto sus demás compañeros no estaban haciendo gran cosa, ya se estaba convirtiendo en un juego nomás por el cotorreo, y por la convivencia para demostrar movimientos que uno se sacaba del culo. El oeste fue el claro vencedor, y Chris Paul se volvió el MVP. Como mencioné, este fue un partido muy olvidable que lo único que más o menos lo salvó fue el intento de Kobe Bryant por hacer algo de defensa, mientras los demás no hacían ni un carajo. Da la casualidad que este fue el último All-Star Game que por alguna casualidad se tomó en serio. Quizás lo que lo hizo pasable fue que la conferencia ganó por primera vez en tantos malditos años. Lo que lo volvió divertido fue la manera en que Kyrie Irving se desenvolvió en la cancha, combinándose con LeBron James. Creo que fue aquí cuando consideró regresar a Cleveland. Eso sumemos que el partido, a pesar de sus malos ratos, tuvo momentos donde se tomó en serio como en los viejos tiempos. Y por lo menos aquí se hizo un intento por luchar entre ambos equipos. No es el mejor que hayamos visto, pero es meh. En 2012 tuvimos un juego pues algo entretenido. Tuvimos por ejemplo a Derrick Rose emocionado. Making his third appearance as an All-Star for the Chicago Bulls, Derrick Rose. Realmente fue el año donde más abundaba el físico y jugadas que involucraban explosividad, antes que los triples hicieran una constante. Los últimos minutos del partido lo volvieron memorable, y fueron muy entretenidos. Ver a LeBron James pasar el balón en los minutos finales fue algo que sus haters agarrarían de por vida para criticarlo. Realmente abundaron los momentos clutch y de emoción, pero ya se estaba haciendo común que pocos defendieran, o siquiera intentaran hacerlo.
A la gente le encanta decir que el All-Star del 2000 fue uno de los mejores de la historia porque en ese entonces intentaban hacer algo los jugadores. Pero tampoco es que haya comenzado el milenio con un juego espectacular. Pero tampoco creas que la diferencia de doble dígito es porque el juego fue aburrido, cuando es todo lo contrario. Fue un partido emocionante hasta el último cuarto donde el oeste demostró su superioridad al meter a sus mejores jugadores a la cancha. Este fue el primer All-Star Game tras la partida de Michael Jordan. Este juego deja buenos recuerdos de una época que hoy es inexistente. Si me lo preguntan, aquí ya estamos en la categoría de juegos entretenidos e interesantes. Para 2010 el juego entraba a una década diferente, y estaba claro que con ello llegaba una nueva generación de jugadores. Incluso me atrevo a decir que fue el último juego donde se jugó una auténtica defensa en gran parte del encuentro. Eso terminó con la victoria de la conferencia este, y con la elección de Dwyane Wade como el MVP del partido. Por otra parte, creo que es muy grato ver a los jugadores entusiasmados porque su equipo ganó. Creo que Mark Cuban dio en el blanco al elegir un estadio de fútbol en lugar de uno convencional. Eso provocó una gran atmósfera. Fue de las poquitas veces que la conferencia este se antepuso. Recientemente se había creado el Big Three de los Boston Celtics, y eso fue un factor para volver emocionante el partido, al menos comparándolo con su predecesor y antecesor. Este juego sí es una obra maestra ante otros. Es grato ver a un LeBron James joven haciendo jugadas muy explosivas. Es grato ver que los equipos compitan y hagan de este juego algo muy divertido de ver. Los minutos finales no decepcionaron en lo absoluto, y la cantidad de estrellas que participaron nos dejan claro que este sería un buen juego, incluso antes de que comenzara, terminando con LeBron James como el MVP del partido. Lo que hace memorable este partido fue el cambio de formato, convirtiéndolo en una lucha por ver quién dominaba cada cuarto, lo que desencadenó un juego muy entretenido y con momentos de mucha tensión. Por otra parte, este juego se hizo para rendir homenaje al recién fallecido Kobe Bryant. Es bueno ver que los jugadores se esforzaran por entretenernos en estas circunstancias. Fue el último juego antes de que la pandemia comenzara, y el mundo cambiara para siempre. La década de 2000 en su punto más alto. No hay nada que represente cómo eran esos años que el estilo que se manejaba en muchos jugadores, los outfits peculiares, la influencia de Allen Iverson en el más alto nivel. El All-Star Game del 2005 es un juego con mucha defensa de principio a fin, y esa es la palabra que más he mencionado durante el video, pero nadie puede negar que eso es lo que vuelve emocionante los partidos. Aquí tuvimos el debut de LeBron James y Dwyane Wade, fue el regreso de Grant Hill en su prime, la primera aparición de Manu Ginóbili en un juego así. Es raro ver un juego donde el este haya ganado por una diferencia de doble dígito, algo que pocas veces sucede. Ya sé que parece que se le estoy cromando a LeBron James, pero déjenles explico. El All-Star Game del año 2006 es un partido muy infravalorado. Tuvimos un duelo muy curioso entre Tracy McGrady y el ya mencionado King James. Hubo momentos de tensión como por ejemplo los Pistons metiendo sus 4 estrellas para hacer una defensa imponente sobre sus rivales, lo que lo convirtió esto en un juego muy entretenido. El último cuarto no decepcionó en lo absoluto, y es genial ver un intercambio de jugadas en el clutch. No comprendo por qué ha pasado al olvido este juego. Fue la última vez que realmente la competencia entre ambas conferencias estaba igualada, y permitía que los juegos fueran muy entretenidos. LeBron James a una corta edad fue el MVP de este juego, y su popularidad iba en aumento. El Juego de las Estrellas del 2004. Creo que es uno de los partidos más emocionantes que hayamos tenido, porque este estuvo cerrado casi todo el tiempo, y nos dio muchos momentos memorables. Hubo apariciones interesantes como Andre Kirilenko y Sam Cassell de parte del oeste, y por parte del este tuvimos a Ron Artest antes de verguiarse a todos, y a Michael Redd, una estrella olvidada que realmente estaba sorprendiendo a todos. Eso terminó con la victoria del oeste, pero tampoco fue sencillo para ellos ganar. He de decir que realmente les costó tomar la delantera. Por eso, a mi gusto, es el tercer mejor All-Star Game, al menos en este milenio. Si este sería el último año de Michael Jordan, tenía que irse en grande, y qué mejor manera que con un juego muy emocionante y con mucha tensión. No solo les hablo de que se jugaba defensa y que realmente los jugadores aprovechaban al máximo su oportunidad en cancha. Es la última vez que veríamos una leyenda como MJ al lado de jugadores que más tarde se volvieron referentes. Es un choque generacional si lo ves de esta manera. Los últimos minutos no decepcionaron, y fueron la prueba de que si Jordan quisiera podría jugar más años. Quizás Jermaine O'Neal arruinó su noche con una jugada muy estúpida, pero eso no quita la calidad de juego que tuvimos, teniendo que ser ganado por unos tiros libres. Creo que fue una manera genial de despedir una inolvidable carrera. Ya todos esperaban esto. El All-Star Game del año 2001 es considerado por casi todos como el mejor juego de la historia. Algunos critican las apariciones extrañas de Vlade Divac, Michael Finley o Antonio McDyess. Hubo manjas como la de Shaquille O'Neal. Entonces, ¿cómo se las arreglaron? Si miras este juego de principio a fin, notarás la seriedad en la que se tomaba. No solo las jugadas espectaculares y que nunca se habían visto, es la combinación y la química en cada uno de los equipos. Es una remontada emocionante en los minutos finales. Fue experimentar con tomas que nos dieron momentos inolvidables. Fue cuando una nueva generación había llegado. Fue cuando la NBA no se preocupaba en vender camisetas cada año.
Como dije, este fue un juego con momentos emocionantes y con un último cuarto que no decepciona para nada. Tan solo vean la manera de celebrar el triunfo. No era una lucha por un campeonato, pero celebraban como si fuera uno. Simplemente grandioso.